Buenas tardes. La presentación, el video de hoy que trataremos es sobre la propiocepción inconsciente, un componente de la sensibilidad y que va a permitir la comprensión y entendimiento adecuado del funcionamiento del sistema nervioso desde el control postural y el movimiento. Vamos a hablar sobre la propiocepción consciente, una función encargada de regular las informaciones que llegan a nivel del cerebelo, pero para entender esto debemos entender lo que es el modelo tripartita, modelo que se encarga de la regulación y la interacción entre centros superiores y que va a permitir la correcta consecución de las actividades de la vida. Tripartita es un componente del control motor que va a permitir comprender todo el procesamiento de la información sensorial que llega al sistema nervioso. Este modelo dice que hay tres componentes en el procesamiento: la recepción, la interpretación y la respuesta de toda información sensorial que llega a ese sistema nervioso. Está conformado por la corteza cerebral, los núcleos de la base y el cerebelo. La corteza es el que recibe el estímulo, lo interpreta y da la respuesta de qué debe hacerse con ese estímulo. Y aquí se conforma o está constituido por la vía del control del movimiento voluntario. Cuando pasa esa información por corteza, pasa a los núcleos de la base. Los núcleos de la base se encargan de darle la conciencia al movimiento y está conformado por una vía directa y una vía indirecta. La directa facilita el movimiento y la indirecta lo que hace es regular el exceso de movimiento. Cuando ya se tiene conciencia de eso, pasa a un punto de relevo, ya sea el tálamo o la corteza, para llegar al cerebelo, el cual va a ser la perfección del movimiento, y el cerebelo es que se va a encargar de refinar los movimientos para generar un ahorro energético. La combinación de los núcleos de la base y el cerebelo se le conoce como sistema extrapiramidal. Tiene una característica, y es que entre ellos no hay una conexión directa, sino que hay un punto de relevo para que pase la información de una estructura a otra. Cuando estos tres cumplen su función, descienden para generar una respuesta motora adecuada al estímulo sensorial que se llega. Está conformado por una serie de receptores especializados que lo que van a hacer es cumplir las funciones de detectar toda la información aferente que llega del contexto. Entonces toda la información del contexto viene y llega al cuerpo humano para ser transformado en una respuesta. Acá, cuando llega al sistema nervioso, se va a procesar para identificar el estímulo y dar una respuesta adecuada al estímulo que se está generando. Se puede definir como la capacidad del individuo de integrar sensaciones y percepciones acompañadas de un matiz afectivo de agrado o desagrado. Debemos tener una concepción mucho más amplia de lo que es la sensibilidad y no limitarnos únicamente si percibimos algo o no lo percibimos, sino cómo esa sensación que llega hacia nuestro cuerpo se ve manifestada por unos componentes afectivos que me va a determinar si eso es de mi agrado o desagrado, y eso va a influir inevitablemente en la acción, en las acciones motoras que vamos a realizar. Es decir, estamos cocinando o estamos fritando un huevo, y la sensación de el aceite caliente sobre nuestra piel va a hacer que hagamos una acción de retirada, y eso va a ser una experiencia desagradable, a diferencia que ocurriría si comemos algo que nos agrada. Nos va a dar una sensación de bienestar. Esto va a influir directamente sobre las actividades que nosotros vamos a ejecutar, e inevitablemente sobre el aprendizaje, que es lo que nos va a interesar. La comprensión de la sensibilidad, esta se divide en dos: en superficial y profunda. Se divide así por la localización de los receptores que va a determinar cada sentido. Dentro de los superficiales encontramos tres, que es el tacto, el dolor y la temperatura. En la profunda encontramos la propiocepción, en donde encontramos a su vez otra división, como son la barognosia, la varestesia, la palestesia, y que van a permitir comprender esta función a mayor. Es una función que hace parte o agrupa algunos elementos de la sensibilidad. La sensibilidad, para entenderlo más profundamente, se puede explicar o entender desde dos formas de vista. El primero, que es un proceso neurofisiológico que ocurre en todos nosotros al tener receptores altamente especializados, y la segunda es como una estrategia de intervención, ya que nuestro cuerpo recibe toda una gama de aferencias sensoriales. Esto nos va a permitir darle solución o alguna alternativa de intervención a algún individuo con una condición de salud. Eso es lo que vamos a empezar a ver para poder estudiar adecuadamente esa función de la sensibilidad, que es al definir la propiocepción como elemento de la sensibilidad. Este estudio se comenzó desde hace mucho tiempo, y la primera definición se le pudo denominar a través de Sherrington en 1907, quien dice que es el sentido de la posición, del movimiento y la postura. Pero a partir de esa definición se empezó a cuestionar que
La propiocepción nos estaba determinando de una forma amplia y compleja. Entonces Schaffer en 1987 dice que no es únicamente el sentido de la posición, sino que es la conciencia sinestésica, cómo soy consciente de cómo me muevo o cómo ese cuerpo funciona para realizar una actividad funcional. La propiocepción como función para funcionar lo hace por medio de unos receptores, gracias a unos receptores, los cuales se encuentran o se encargan de la sensibilidad profunda del cuerpo. Encontramos tres tipos de receptores: el órgano tendinoso de Golgi, que se encuentra en el tendón y que es el que vigila la tensión de este tendón; el uso neuromuscular, que se encuentra en la fibra muscular y se encarga de vigilar la velocidad el cambio de velocidad de la fibra muscular; y los receptores articulares, que se encuentran en las carillas articulares y van a terminar la percepción del movimiento. Todos estos tres actúan cuando se ejecuta algún movimiento. Cuando se genera una contracción muscular, el uso neuromuscular lo que hace es acortarse y el órgano tendinoso lo que hace es alargarse, y lo hace por medio o con la ayuda de los receptores articulares. Y va a activar una serie de fibras que va a permitir una mayor contracción muscular, y eso es lo que se le conoce como reflejo miotático, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, por ahora tenemos en cuenta ya claro que estos son los tres receptores que permiten la acción de la propiocepción. Se puede dividir entre consciente e inconsciente. Eso depende del lugar del sistema nervioso al cual se encuentre. Encontramos que el sistema nervioso está conformado por una serie de estructuras que van a permitir su adecuado funcionamiento. Ahí encontramos el tallo cerebral, el cerebelo, los núcleos de la base y el tálamo. Esta va a ser el recorrido de una vía consciente. Entonces llega un estímulo desde la periferia, llega a la médula, y por la línea roja vemos que va a ascender por medio del tallo cerebral, luego va a subir al tálamo, a los núcleos de la base y a algunas áreas de asociación, para que después y finalmente pase por el cerebelo, que es la estructura que se va a encargar de coordinar y perfeccionar los movimientos con el fin de hacer un ahorro energético. En este caso, la información que viaja al cerebelo es consciente, ya que ha pasado por la corteza. Entonces es lo que va a permitir una retroalimentación consciente de la actividad que yo realizo, y va a ser muy diferente a la vía inconsciente que vamos a ver. La propiocepción inconsciente, vemos en comparación al gráfico anterior que hay una diferencia, y es que el estímulo que va por la línea representada por la línea roja no llega a la corteza, núcleos de la base y tálamo, por lo tanto hace su mayor procesamiento a nivel del cerebelo. El hecho de que no pase a la corteza hace una implicación que esta vía sea inconsciente. A veces no se le da la importancia sobre la vía de la propiocepción inconsciente, pero es supremamente importante, ya que es la que permite realizar el ajuste postural anticipatorio a toda actividad muscular y ejecución de alguna actividad determinada. Aquí nos muestra que llega un estímulo desde la periferia, va a la médula y va a llegar a través del tallo cerebral, y el tallo cerebral van a tener tres caminos por los cuales va a llegar al cerebelo. En el 1 encontramos el pedúnculo cerebeloso inferior, en el 2 pedúnculo cerebeloso medio, donde conecta la protuberancia con el cerebelo, y el pedúnculo cerebeloso superior, que conecta el mesencéfalo con el cerebelo. Todos los tres me llevan información sensorial, pero en el pedúnculo cerebeloso inferior, que está representado con el número 1, es el que mayor aferencia o mayor información me va a llevar al cerebelo, ya que aquí se encuentra una estructura que se llama oliva, y dentro de la cual se encuentra el núcleo más importante de él, que es el núcleo olivar inferior. De ahí se va a desencadenar un tipo de célula que se llama trepadora, representada por una línea de color rojo, que va a hacer sinapsis con las células de Purkinje, representado con la línea verde. La célula trepadora tiene una información excitatoria y la de Purkinje una información inhibitoria. Cuando ellos regulan la información, lo que hace es que después de procesar esa información, va a descender por el pedúnculo cerebeloso inferior, representado por el número 1, y el pedúnculo cerebeloso superior, que está representado por el número 3. Desciende a médula para llegar al órgano efector, que es el músculo, y generar una respuesta anticipatoria. He aquí la diferencia entre la propiocepción consciente e inconsciente. Aunque tienen recorridos diferentes, pero tienen la misma importancia, ya que una se complementa a la otra para cumplir las acciones musculares y las actividades de la vida diaria. El Manual para la Exploración Neurológica, cuarta edición, México 2013, y Fisiopatología, Semiología y Propedéutica, enseñanza basada en el paciente. Esa fue la que permitieron hacer la presentación. Muchas gracias.